será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Saludos cordiales, queridos amigos que nos acompañan en esta nueva edición de radio y comunicándonos a través de esta señal de video en Facebook Live. Les saludamos cordialmente y con mucho afecto para esta nueva jornada que estará cargada con temas importantes. Hoy es miércoles 20 de octubre. El saludo cordial a quienes nos acompañan en diferentes partes de la ciudad de Cuenca, en el Ecuador y todo el planeta. Este contacto lo hacemos también extensivo a quienes nos acompañan igualmente pues en diferentes partes del exterior, quienes a través de este modesto espacio pueden tener un seguimiento de lo que pasa en el país. La temática, los temas que enfocamos por lo general son de interés nacional. Le damos también un muy buen espacio a los temas locales para que la gente justamente pueda hacer un seguimiento de lo que es nuestra proyección y de lo que es nuestro espacio. Arrancamos justamente con este saludo a quienes también nos acompañan a través de la radio en internet a través de www.radionoticiascuenca.com, que es la señal que nos acompaña para desarrollar y proyectar justamente este espacio. Hoy tenemos un buen programa con varios temas importantes que los vamos a enfocar, queridos amigos, y que se relacionan al convivir local, nacional e internacional. Saludos cordiales a todas las personas, a María Augusta Arévalo, le saludamos muy cordialmente, a nuestro buen amigo periodista Patricio, el profesor Patricio Astudillo, también un saludo cordial. Carlos Orellana nos está escuchando en este momento, entre las personas que se van justamente conectando con nosotros para comenzar nuestro espacio. Y justamente vamos a iniciar, tenemos hoy palabras del alcalde que pide al gobierno, pensará bien, señor alcalde, usted está pidiendo algo que no sé si es que le dé la posibilidad o que las cosas se le compliquen o que mejoran. Yo creo que lo primero, está pidiendo el control de las cárceles.
Alguien me decía, y creo que pienso igual, pero si en la ciudad de Cuenca se pueden controlar las ventas ambulantes, ¿no? Meterse en camisa de 11 varas, pensarán bien lo que están pidiendo. Ojalá que el gobierno diga más bien, no, dejen nomás ahí en paz y nosotros vamos a tratar de tener una política en el manejo carcelario, que es un tema un poco difícil, un tema complicado, que no se puede solucionar y que además requiere una infraestructura importante. Recordemos que en las cárceles de Cuenca hay gente muy peligrosa, delincuentes avesados. Pero bueno, vamos a escuchar y también tenemos temas importantes, declaraciones, hay una disputa generada entre el asambleísta Fernando Villavicencio y Luis Almeida. Se fueron, en este caso, de palabras en una de las sesiones de la Comisión de Fiscalización que analizaron el tema de los combustibles, el precio de los combustibles, de las tarifas eléctricas. Bueno, con esto, hoy tendremos también a Lauro López Bustamante, ex concejal del Cantón Cuenca, para analizar un poco la coyuntura política del país. Comencemos con lo que dijo el alcalde de la ciudad, el ingeniero Pedro Palacios, con respecto a esta resolución que se ha tomado de pedir algunas tareas al Estado ecuatoriano. Vamos con esta primera parte. Luego de haber cumplido con las formalidades requeridas de la normativa nacional para el efecto, presidido por el alcalde de Cuenca, resuelve: graves incidentes a nivel nacional han motivado la declaratoria de un estado de excepción por parte del presidente de la República. Se ha identificado un incremento en inseguridad en nuestro cantón, además que los incidentes generados en otros centros carcelarios del país y el manejo inadecuado de traslados de personas privadas de libertad sin un análisis en cuanto a los niveles de peligrosidad y violencia, vinculación con organizaciones criminales, han trasladado la problemática al espacio público y privado de la ciudad en cuanto al incremento de actividades vinculadas a delitos contra la propiedad y otros establecidos en el cuadro de mando integral. Observando los problemas administrativos y de gestión técnica en el CRS Turi, esta administración municipal y la plenaria del COE cantonal resuelve solicitar la delegación de la competencia de la administración del Centro de Rehabilitación Social Turi en los componentes logísticos y administrativos con los recursos respectivos. La administración sería asumida siempre y cuando el Centro de Rehabilitación Social Turi sea regional, de acuerdo a lo tipificado en el artículo 202 de la Constitución de la República. Exhortar al Gobierno Nacional a que se agiliten los procesos administrativos que permitan la asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura e implementación tecnológica del referido centro, así como solicitar a la Gobernación de la SUAY mantener la disposición de la presencia de las Fuerzas Armadas de manera continua en el CRS Turi y en todo el territorio del Cantón Cuenca, que, en el marco de sus competencias, coadyuven a la seguridad del centro penitenciario y de la ciudad en general. Cuarto, exhortar al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores a que no se realicen traslados hacia el Centro de Rehabilitación Social Turi de personas privadas de la libertad de manera injustificada, sin un análisis criminológico de niveles de peligrosidad, de vínculos con organizaciones criminales y que se limiten los traslados dispuestos por el sistema judicial. En lo referente a los sucesos ocurridos en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, el COE y la Administración Municipal resuelve poner una vez más a disposición del Ministerio de Transporte y Obra Pública los recursos y equipos camineros, así como personal técnico para el desarrollo de los trabajos de mitigación en el kilómetro 49 de esta vía estatal, sin relevar las competencias exclusivas del Estado central, sino mediante un convenio de carácter interinstitucional. Segundo, solicitamos al Ministerio de Transporte, de Obras Públicas y sus entidades adscritas que por la cercanía del feriado venidero implementen un plan de contingencia y mitigación orientado a la reducción de accidentes en la zona declarada con emergencia, esto es kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, así como un permanente monitoreo de todos los puntos declarados como críticos. También
es necesaria la presencia permanente personal de mantenimiento y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador a lo largo de la vía. Tercero, invitamos para este domingo 24 de octubre al ministro de Obras Públicas, al gobernador de la provincia, a la prefecta de la SUAY, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, al director del COE Nacional, a realizar un recorrido integral de la vía con el objetivo de generar acciones conjuntas para una solución definitiva. Bueno, pide muchas cosas el señor alcalde de la ciudad. Comencemos con la parte final. Él está solicitando de que conjuntamente con representantes del gobierno, entre ellos el ministro de Obras Públicas, que ha sido duramente cuestionado porque como que dio a entender que el asunto del manejo en el kilómetro 49 ya estaba solucionado y que él casi en calidad de Superman solucionó lo que otros no habían hecho. Y el tema se complica con el fallecimiento de un ciudadano que lamentablemente coincide que en ese momento pasaba por este sector y se le fue encima a la montaña, provocando lógicamente su muerte. Ahora, habrá que ver, digo yo, cuál es el desenlace de toda esta reunión. Es decir, está pidiendo algo que ya habíamos sugerido. Si es que las autoridades no asumen un papel protagónico en temas como el de la vialidad, si es que los señores alcalde, no solamente el alcalde de Cuenca, los alcaldes del resto de cantones tienen que asumir una postura que ya la hemos recomendado. ¿Por qué no desarrollan una especie de asamblea provincial en donde se enfoque los temas de la SUAY? Daría la impresión de que no hay el más mínimo liderazgo para resolver los temas de la ciudad de Cuenca y la provincia de la SUAY. El tema vial es uno de ellos. No solamente está el kilómetro 49. El resto de la vía, si nos vamos a la provincia del Oro, la vía Carambas tiene varios tramos que está en pésimas condiciones. La vía desde Cuenca hasta Girón, pésima. La salida, señor alcalde, se han dejado ganar por las ventas ambulantes que se han tomado una vía estrecha y además única, desde el cruce hacia el sector de Baños, hacia Carambas, toda la parte, salida, hablemos de Cuenca, no menos de 6-7 kilómetros, es lamentable. Es decir, si es que usted sale un sábado en horas de la mañana o regresa una tarde del sábado o del domingo, usted desde Xucay hasta Cuenca hace tranquilamente una hora, así de fácil, ¿no? Así de fácil. ¿Cuántos kilómetros son? No son más de 8 a 10 kilómetros. Consecuentemente, estamos tan lentamente actuando que yo, sinceramente, la petición del alcalde, quiero ser optimista, pero no sé qué vaya a pasar. No va a ser una reunión más, una visita más, un recorrido más, de la que no se van a sacar conclusiones. Yo creo que hay que comenzar a actuar, siempre he dicho, de una manera independiente con respecto a la situación de la provincia de la SUAY y comenzar a hacer enlaces para solucionar los temas entre las regiones, Azuay con la provincia del Oro, Azuay con el Guayas, Azuay hasta Chimborazo, ¿no? Que son temas lamentables en lo que tiene que ver a la parte vial. Si queremos reactivar la economía, uno de los elementos importantes que tiene Cuenca como una alternativa importante es justamente el tema del turismo. Y si es que no vamos por un buen camino, no va a pasar absolutamente nada. 2, el señor alcalde pide algo que me parece, carambas, un poco complicado. Él está pidiendo la competencia de control de la cárcel de Turi. Señor alcalde, pues ni siquiera la ciudad puede controlar el tema de las ventas ambulantes. Se les van burlando los vendedores ambulantes que hay por miles en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo quiere controlar una cárcel que evidentemente tiene dificultades? Usted al mismo tiempo que quiere controlar, pide que los reos de alta peligrosidad
no se los traiga acá en la ciudad de Cuenca. Es decir, usted está rompiendo con lo que se pretende hacer una política de seguridad a nivel de nuestro país. Yo no sé, ¿no será que se está queriendo meter en camisa de 11 varas? Porque la verdad, el tema de la cárcel va más allá. Usted dice también, me dan la competencia de control de la cárcel de Cuenca y recursos económicos. No le van a dar, pues no le van a dar si no hay, ¿no? Entonces, lo que el gobierno pretende es establecer una política carcelaria que entiendo se la está analizando. Me parece que escuché que hasta expertos extranjeros están en el tema para tratar de dar una solución a un tema que realmente es delicado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en el tema del turismo, también se menciona, pide al Ministerio de Obras Públicas que se solucione, carambas, por el feriado que se nos viene, el tema del kilómetro 49 en la vía Moyeturo. Señor alcalde, esto no se soluciona haciendo las limpiezas que están haciendo. Allí hay que establecer un proyecto global que de pronto va a tomar muy buen tiempo para poder desarrollar. ¿Cómo se logra estabilizar la montaña? A lo mejor va a haber que esperar un tiempo, hay que ver presupuesto, hay que hacer un estudio ya global para que eso ya quede definitivamente subsanado, porque va a seguir pasando el tiempo. Pasan los días, se estabiliza el clima por un tiempo y no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que actuar con más seriedad, hay que actuar más técnicamente para ya encontrar una solución global a los temas que yo no creo que sea buena idea lo que usted está pidiendo, hacerse cargo de la cárcel de Cuenca, créanme, ¿no? Yo veo que ni siquiera pueden controlar los entornos del mercado 9 de octubre. Tienen un montón de guardias ciudadanos que se están por allí deambulando, esperando la hora del almuerzo o la hora para irse a la casa. Tienen un consejo de seguridad que tampoco funciona, ¿no? No hay una política para ya poner fin al abuso que se está dando de la utilización de los espacios públicos. Esto es evidente. El tema es de que Cuenca es un mercadillo cuando hay mercados que están vacíos, ya hemos demostrado. El mercado 27 de febrero tiene un montón de puestos libres, el 3 de noviembre está al borde del cierre si es que no se actúa de inmediato, es decir, puestos libres, tiendas cerradas y las ventas ambulantes por todo lado. Entonces, no sé, sinceramente, no hay una estructura que, yo no sé, me parece un poco antojadizo pedir el control de la cárcel de la ciudad de Cuenca, le digo con toda franqueza. Y también me parece preocupante cómo lograr que se garantice que el kilómetro 49 esté estable si mañana viene una buena lluvia y nuevamente va a caer roca, ¿no? Y se nos viene el feriado. Entonces yo creo que hemos sido débiles en exigir al gobierno, hay otros problemas que se están dando y la verdad es que Cuenca necesita replantear. Yo le había dicho al hermano del alcalde, conversando uno de los ratos, y hay que decirle al alcalde, si no plantea una asamblea provincial en donde se enfoque en temas básicos, el tema vial, qué es lo que se va a hacer a futuro. Es un proyecto que requiere dinero y buen tiempo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con la ciudad de Cuenca? Temas grandes, tema aeropuerto, que es otro tema que preocupa. No vaya a ser que vayamos a tener una nueva desgracia en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Entonces son varios temas que hay que enfocar a la ciudad y lógicamente el tema más importante para nuestra ciudad, la Cuenca para los próximos 40 o 50 años, y allí estamos hablando de temas muy serios que requieren no solamente decir que sí estamos planificando, se requiere el concurso de personas que sepan mucho de planificación y que proyectan la ciudad de Cuenca. Bueno, esto por un lado. Vamos con la siguiente nota. Hoy tendremos a Lauro López, el doctor Lauro López, para conversar temas políticos. Vamos con lo de Guadalupe Llori. Bueno, Guadalupe ha sido una tendencia en TikTok y en todas las redes sociales con respecto a una entrevista en la que no pudo explicar qué es la muerte cruzada. Vamos con esta nota. Para no salir de contexto, porque dice que le están sacando de contexto, que le han acomodado lo que ella ha dicho y que le quieren hacer un daño. Esto es lo que manifestó en la parte puntual con respecto a la entrevista
que le hizo el canal Ecuavisa a la presidenta de la Asamblea con respecto a la muerte cruzada. Yo quiero empezar mi intervención indicando que el presidente de la República ha entregado 3 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. 2 de ellos están en trámite en la Asamblea Nacional y el 1 se le ha devuelto para que subsane los errores. Yo pregunto, ¿dónde está el bloqueo? También esta oportunidad quiero tener para rechazar las declaraciones desafortunadas del presidente de la República, Guillermo Lasso, en contra de la Asamblea Nacional. Y le pido que retome su posición, se puede decir, de estadista, por el bien de los ecuatorianos. Porque en esta vida no solo se debe ganar e imponer, sino también ceder y dialogar. En cuanto al diálogo, quiero manifestar que el gobierno no ha creado canales de diálogo ni de coordinación técnica con la Asamblea Nacional. Un acuerdo sí, pero claro, transparente y público. La Asamblea Nacional siempre ha estado dispuesta a fortalecer la reconciliación, la unidad nacional y también la gobernabilidad. Considero que es un avance importante, no para la Asamblea Nacional, sino en favor de los ecuatorianos. Saludo la decisión del Ejecutivo aceptar las recomendaciones de la Asamblea Nacional de subsanar los errores de forma de este proyecto de ley mal presentado en la Asamblea Nacional. La muerte cruzada es una medida constitucional y legal que puede utilizar el presidente en cualquier momento que él decida. Pero para mí la muerte cruzada es una medida que es, para mí, en realidad, que no va en estos momentos, porque no cumple ni siquiera con los requisitos respectivos. Sí, no estamos de acuerdo con ir a la muerte cruzada porque no cuenta con los requisitos necesarios para que se dé un proceso de esta naturaleza. Porque usted sabe que esto demanda de recursos innecesarios, de millones y millones de dólares, que esos millones pueden servir incluso para cubrir las necesidades básicas de los más humildes de nuestro Ecuador. La verdad es que aquí ustedes pueden escuchar, no hay cortes, y realmente la señora Yori no sabe qué es la muerte cruzada. ¿Cómo es posible que tengamos una presidenta de la Asamblea que ni siquiera se dé el trabajo de leer la Constitución, el artículo 148? La verdad es que la muerte cruzada simplemente no es otra cosa que un término jurídico-político que consiste o es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo para disolver el Poder Legislativo, ¿no? En ciertos casos de obligatoriedad para el organismo electoral de convocar a elecciones tanto para renovar el Poder Legislativo Ejecutivo. Es decir, aquí se juega el futuro también el presidente. Si es que el presidente toma esta resolución, que no es descartada, si es que consiste o siguen miembros, sobre todo, aunque andan un poco asustados algunos, ¿no? Saben que esto significa
que se van a la casa todos los señores de la Asamblea y también se va el presidente. Se convocaría a una nueva elección para determinar, evidentemente, o buscar a través de este elemento la tranquilidad del país y buscar una elección. Y claro, ya comienzan a hablar, le escuchaba a Yacu Pérez que si van con la muerte cruzada, sí se va al legislativo, pero si es que Lasso se lanza de candidato, pierde. Eso está por verse, Yo creo que es un poco adelantarse a la situación. Pero el artículo 148, para conocimiento de ustedes, el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es decir, todo es un proceso. Si el señor presidente dice, voy a dar paso al artículo 148 y doy paso al uso de esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo, tiene primero que hacer una consulta a la Corte Constitucional y la Corte dirá, hágalo. Verá los argumentos, la Corte puede decir, no hay los argumentos suficientes, no puede hacer uso de la muerte cruzada. Y el tema es que si de forma reiterada o injustificada, dice, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por graves crisis políticas y conmoción interna. Aquí está de por medio leyes que ha enviado el Ejecutivo, que sobre todo la ley creando oportunidades, que es la que se discute, o la que planteó el gobierno, y que yo diría de una manera muy vaga, muy incluso irresponsable, no pasó por lo menos el primer filtro, que era el CAL, que debía de haber dicho, bueno, pongamos un plazo de 15 días para que el Pleno de la Asamblea analice esta ley y debería ser lo correcto, lo racional. Señor presidente, esto vale, esto me parece que no está bien, discutamos lo otro, para brindarle al país y en democracia una ley que ayude justamente a la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de mandato. Está en ese periodo. Lasso cumple esta semana 5 meses de gobierno y ya le han hecho bullying demasiado. Bueno, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elección legislativa y presidencial para el resto de respectivos periodos, ¿no? Máximo de 7 días. Es decir, esto es rápido. Para que quede claro, si el presidente dice, señores, voy por la muerte cruzada, aunque creo que la aceptación de dividir la propuesta de Lasso en 3 partes podría bajar un poco el tono. Además, les recuerdo que de los 137 parlamentarios, yo creo que los 130 no quieren irse, ¿no? Van a bajar el tono y van a decir, y los mismos correístas van a decir, no, más bien, aguantemos, se nos va del bolsillo los $4,700, ¿no? De sueldo entero, más los 1,300 de residencia, alimentación y hospedaje, ¿no? Hospedaje, alimentación sobre todo, y movilización más bien, ¿no? Entonces, yo veo que algunos dirán, no, bajemos un poco el tono y discutamos. Pero para que quede claro, la muerte cruzada, repito, es un término jurídico-político que consiste en la facultad del Ejecutivo de poner fin o de disolver la Asamblea Nacional. Esto se puede dar en los 3 primeros años de una sola vez. Significaría que el presidente presenta esta propuesta de disolver la Asamblea, manda a la Corte Constitucional, la Corte tiene un plazo en donde, pues efectivamente, en un plazo no mayor a una semana debería ser, o a ver, 15 días, se tomará el tiempo, ¿no? Y dará un dictamen si es que se justifica o no, porque la Corte Constitucional puede decir al mismo tiempo, no, siga nomás, no tiene los argumentos para aplicar la muerte cruzada. Y si es que la Corte Constitucional dice, justifica que hay la muerte cruzada, en los próximos 7 días, máximo 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional, la publicación puede ser en 15 días, ¿no? Si es que se da celeridad. Convocará
a la misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos, ¿no? Así es que, así, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el organismo legislativo. Quiere decir que el presidente mañana, en buenos términos, dice muerte cruzada, la Corte Constitucional dice aceptada, aplíquese la muerte cruzada, pasará una semana para que se haga la convocatoria de elecciones máximo en el plazo de 7 días, y en ese periodo, hasta que hayan elecciones, que tomará por 2 meses, seguirá ejerciendo la presidencia, en este caso, pues el mandatario que hizo la propuesta de la muerte cruzada, y evidentemente tendría casi una función dictatorial, hablemos así. Vamos a ver, parecería que esto no va a pasar porque se van a terminar generando temores, y en este momento creo que más que por obediencia o por apoyo a la patria, está de por medio justamente quedarse sin el camellito, ¿no? Sin quedarse sin el puesto de trabajo. Bueno, esto, y de la señora Ayori, realmente, créanme que no quiero generar de pronto pues un criterio muy duro, pero me parece que la señora no está lo suficientemente preparada, no está preparada. Saludos a Teófilo Pérez, buenos días a Teófilo, fue candidato también, o es una persona que está vinculada a la alcaldía. Bueno, aquí le trato un poco duro al señor alcalde de la ciudad, Teófilo, un saludo cordial. Al doctor Juan Campoverde, un saludo, y a nuestro buen amigo que nos está retransmitiendo, Lucho Vintimilla, también le envío un saludo cordial. Con esto, qué pena que la señora Ayori, ese nivel que tenemos en el Ecuador, y si queremos transformar esto y pensar que Guadalupe Ayori ha sido prefecta y ha sido parlamentaria, era la candidata preferida para la presidencia del mismo Yacu Pérez, ¿no? Así era. Ella era la candidata de Yacu Pérez. Bueno, vamos con el siguiente tema. Esta está buena, ¿no? Resulta que ahora a quienes quieren bajar todos del pedestal es a Fernando Villavicencio. Y claro, Villavicencio es una máquina de denuncias y le están manifestando que es un charlatán, que es un bocón. Yo creo que no. El hombre, cuando hace denuncias, las presenta con la solvencia y la documentación del caso. El tema es de que la justicia es la que está empantanada a nivel del Ecuador, está bastante paralizada y eso no es bueno. Vamos con esta primera parte porque quiero que sigan esto. Resulta que en la Comisión de Fiscalización estaba compareciendo René Ortiz para explicar el tema de la gasolina, el tema de las tarifas eléctricas, y de pronto ya con la comparecencia yo estuve haciendo el seguimiento. Hubo cruces de palabras entre Fernando Villavicencio, Salvador Quispe, que realmente no tiene argumentos. Qué pobreza también de don Salvador Quispe, ¿no? Porque yo creo que hay que llevar documentos, hay que llevar información, hay que llevar datos, pero llegar a una comparecencia a preguntarle todos los datos, hasta carambas temas que debería llevarlos como parte del debate. Y claro, el señor Ortiz, ducho en el manejo del tema petrolero, respondió lo que pudo, ¿no? Y dio sus puntos de vista justificando el tema de la reducción de los subsidios a los combustibles. Y bueno, luego de todo eso también Luis Almeida, alias el Guacharnaco, que ya es un viejo político, MPD, Partido Social Cristiano, luego salió del Partido Social Cristiano, estuvo con Lucio Gutiérrez, en fin, luego regresa al Partido Social Cristiano, era otro de los que estaba en el papel de interpelante. Vamos con una primera parte, ¿no? Porque, claro, es una reunión de casi 7 horas de interpelación y créanme que es imposible, pero hay partes que son importantes y esta creo que ustedes vale la pena que escuchen. En primera instancia, escuchemos en este caso, Fernando Villavicencio, quien manifiesta su malestar por acusaciones que le hace Luis Almeida. Vamos con esta primera parte. Allí Fernando Villavicencio le reclama y le reprocha justamente pues a Luis Almeida
y le pide que queden actas que demuestre que ha recibido plata de bancos, porque eso es lo que le acusó Luis Almeida. Vamos con esta parte. Dejado más de 130 comparecencias, con enormes diferencias ideológicas en los dos juicios políticos entre los interpelantes y los miembros de esta comisión. Esta comisión sacará un informe apegado a derecho. Yo no acepto ni aceptaré jamás ninguna insinuación temeraria. Que quede en actas la temeraria insinuación del legislador Luis Almeida de que aquí hay plata. Yo no acepto ni aceptado de nadie y me he enfrentado solito. ¿Sí? Que quede en actas. Yo sabré cómo me defiendo en cualquier espacio. Muchas gracias. La respuesta a la insinuación de Luis Almeida, que evidentemente es un hombre que yo no le confío, sinceramente, ¿no? Él es dueño de una emisora que se llama Radio Morena y ha sido diputado en otras ocasiones, y en esta ocasión él aparece como interpelante al juicio político que a propósito fue aprobado por la Asamblea, por la Comisión de Fiscalización, para la, ya no destitución porque ya no es ministro René Ortiz, sino para propiciar un juicio político y consecuentemente presentar una censura, que eso es lo que va a pasar. Pero ya vamos a hablar de eso. Luego, cuando manifiesta lo que ustedes acaban de escuchar, Fernando Villavicencio, hay un cruce de palabras en tonos fuertes entre los dos. Pongamos esto, esta nota me parece que es importante porque demuestra el grado también y el papel de ciertos parlamentarios. Estás defendiendo a los banqueros. ¿Qué? Pendejo. Diálogo de los banqueros. Dime, diálogo de los banqueros. Corrupta mierda. Cuando fuiste allá a la casa de Isaías a pedir... ¿A qué plata? Bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver. Cuando a insultar a todo el mundo, a las mujeres, cachorreas a todo el mundo, aquí como que si somos unos muchachos. Idiota. Acostumbrado toda la vida a insultar a la gente. Defiéndete tú mismo. De tanto abuso. No tienes un documento. Un documento, pero la conciencia sucia sí la tiene. Todo es valorado aquí. En actas. Cansado a cachorrear a todo el mundo, ya está la gente cansada de tanto abuso. Miren, qué pena, ¿no? A donde se llega este plano de confrontación, que no es buena. Y la verdad es que la acusación es un poco grave, ya en resumen. Le está diciendo a Almeida que es pagado por banqueros, le está diciendo. Pero él tiene que demostrar. Y en este caso, lo que dice Fernando Villavicencio, que va a tener que demostrar efectivamente que ha recibido plata de los banqueros, ¿no? De los banqueros. Y hay un cruce de palabras que evidentemente es fuerte y que, carambas, demuestra que no hay la suficiente, yo diría, tranquilidad para tocar estos temas. Resultan que se dan cruces de palabras que no conducen a nada. ¿Quién es Luis Almeida? Porque es bueno antecedente, no le estoy defendiendo a Fernando Villavicencio, le defiendo en la medida de que, claro, está haciendo un trabajo de investigación, está haciendo un trabajo de denuncia que no lo están haciendo el resto de asambleístas. Consecuentemente, como es solo y le apoyan 2 que 3 asambleístas por ahí, a lo mejor muchos dirán que este señor está loco, que ya es nota de él o que simplemente asume pues un papel protagonista. Luis Almeida, para que la gente sepa, repito una vez más, no es nuevo en la política, ya ha sido parlamentario, fue asambleísta ya en otra ocasión por el mismo Partido Social Cristiano, participó con el gobierno de Lucio Gutiérrez y bueno, ha tenido una trayectoria política y retorna ahora al Partido Social Cristiano y gana una curul. Aparentemente es un hombre agradable, simpático, bonachón, pero en el fondo
Miren lo que les voy a mostrar quién es Luis Almeida. Yo ya le había denunciado. ¿Y por qué hago esta denuncia? Porque alguna vez tuve una amenaza. Y les hablo hace unos 15 años que tuve, o 16 años que tuve esta amenaza. Estamos con la primera foto. Miren lo que dice ahí. En su momento, Fernando Larrea, que era asambleísta, Almeida tiene contratos de $1.100.000 en propaganda, ¿no? Es decir, carambas, uno se pone a pensar como que la gente, y como nos olvidamos, ¿no? Esto fue publicado en el Universo, ahí está la fecha, 7 de abril 2004, en la que dice, los contratos de publicidad que maneja Pacivitel con los medios de comunicación también son auditados, así que no es nuevo, ¿no? Ayer Fernando Larrea, comisionado del Fondo de Solidaridad ante la empresa, dijo que el problema no era con todos los medios, sino con un determinado contrato. Aquí aparecen los contratos relacionados con el diputado, era ya diputado, social cristiano Luis Almeida. Él, Almeida, hace fiscalización a Pacivitel y por debajo de la mesa recibe contratos, dijo Larrea. Según los registros de la Telefónica, existen 7 contratos de publicidad por un monto de $1.115.520. ¿Quién no va a tener plata así? ¿Quién no va a ser rico o ser una persona cómoda, ¿no? Con medios de comunicación relacionados con la familia y empleados de Almeida. Claro, los vivísimos repartían, antes era mucho más fácil, ¿no? En la lista están Satelsa, Cablemar, Radio Canela, Radio Morena, que es de él, ABC, Televisión, Radio Morena 1200, Radio Morena. Estos sacaban frecuencias como ir a una panadería y comprar $1 de pan, así de simple, ¿no? Y la verdad es que Larrea sostuvo que se va a renovar ningún contrato con Almeida. Ayer el diputado Almeida defendió su convenio de publicidad. Es decir, él reconoce, ¿no? Reconoce que le sacó $1.100.000 justamente pues al Estado ecuatoriano en publicidad, $1.150.000. Pongo la siguiente. Yo pongo esto porque carambas, es obligación del periodismo serio hacer trabajo de investigación, ahí está otra, ¿no? Igualmente, Larrea, Almeida tiene contratos con Pacivitel, ahí está el dato, con la fecha, están unos puntos rojos, ahí está el monto, ¿no? Ahí está el monto, $1.115.520 en propaganda. Toda la vida a este país los políticos le han saqueado, toda la vida, ahí está. Entonces, habrá que ver. Sería interesante, si es que Almeida dice que los banqueros han pagado a Villavicencio, que demuestre, y hay que mostrar eso al pueblo, porque yo creo que de lo que se trata, y el papel de los medios de comunicación, es ir transparentando tanta porquería que hay en este país, porque ya estamos cansados. Yo creo que a mí me provoca simplemente manifestar o sugerir la necesidad de que la gente reaccione, que no nos quedemos simplemente siendo contestatarios en las redes sociales, salgamos nomás de eso. Yo he mostrado estos documentos y es evidente que para acusar a alguien, en todo escenario, político, en el tema personal, hay que tener realmente los argumentos y hay que tener también una página limpia. Lamentablemente Luis Almeida acá le quiso hacer un problema a la empresa Etapa, ya he de contar algún rato. No le acusaba a Etapa y a funcionarios de hacer bypass, que era, en otras palabras, robar a través de un aparato o de aparatos el contacto. Antes la telefonía móvil y la telefonía fija contrataba lo que se llamaban carriers, ¿no? Que eran empresas que hacían la conexión entre Estados Unidos y Cuenca. Y en ese contacto había dinero para las dos empresas, ¿no? Para la que recibe y para la que... Entonces Etapa tenía buenos ingresos como consecuencia de ese tipo de contratos que lamentablemente se fueron perdiendo. En todo caso, ahí está el tema. Reitero una vez más, he querido simplemente colocar, porque le escuchaba al señor Almeida en algún medio casi mostrarse como un santo varón. Y no es así, ahí está. Eso es lo que han hecho los políticos, beneficiarse. Y claro, uno es radiodifusor de tantos años y no tiene, carambas, a veces los recursos ni para lo básico. Pero estos con un contrato, que imagínense un contrato de $1.115.560. El señor arregló prácticamente su existencia. Y esos son los que seguimos eligiendo ecuatorianos. Esos son los que seguimos nosotros votando en las urnas. Consecuentemente, creo que ya es hora que se depure, en este caso, la página de vida de quienes quieren llegar a ser no solamente parlamentarios, alcaldes, prefectos, concejales, sino estamos cada vez renovando
con todo el respeto a personas, a ciertas personas nada más, y con excepciones. Estamos renovando a pillos que se benefician de los recursos públicos y me parece que eso no es para nada bueno. Bueno, hemos tocado esa parte. Vamos con lo siguiente. Ayer se anunciaban movilizaciones. Realmente pues la gente también está cansada, el ciudadano está cansado, la gente quiere trabajar, la gente espera de que el presidente anuncie o que comience a generar el escenario para ir a trabajar. Hay que trabajar ya con nuevas leyes, con un país moderno, hay que renovar el código laboral, ¿no? Pero por lo menos los señores del FUD, de la CONAIE, discutan algo, pues. Discutan, no se metan en la cabeza y se encierren tanto respecto a las propuestas que las vienen manifestando desde hace 50 años. Estamos viviendo otra época. Los transportistas se hicieron al lado, ¿no? Ellos están aspirando a la focalización de los combustibles. Escuchemos esta nota que refleja justamente que el transporte en general del Ecuador está aspirando reunirse con el Ejecutivo para ya llegar a un acuerdo y poder tener algún tipo de beneficio. Caramba, el transporte por lo general es subsidiado en todas partes del mundo. Escuchemos esta nota. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recibió la propuesta de los dirigentes de la Federación de Transportes Terrestres de Pichincha sobre el congelamiento de los combustibles, para que a través de su intermedio busque alternativas de diálogo con el Ejecutivo respecto a la focalización de precios de los combustibles. Saquicela enfatizó que el diálogo será el camino para llegar a consensos entre el Ejecutivo y el Parlamento a favor de la transportación. En esa toma de decisiones estamos a las enteras órdenes. Creemos de que el Ejecutivo está interesado 100% en mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Creemos en una Asamblea Nacional discutiendo las leyes que están siendo propuestas. El pedido de solicitud presentado por el gremio de la transportación contiene 5 resoluciones. Así lo explicó Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. Congelamiento de los combustibles, una asamblea con la presencia de las autoridades y que nos den a conocer con exactitud cuál es la propuesta que dio el 5 de octubre el señor presidente de la República. Fernando Valdés, de Taxis Ejecutivos del Ecuador, cuestionó la compensación de combustibles que plantea un fondo de estabilización de precios para el sector de la transportación. Por especulaciones o por conocimiento en las redes conocemos. No es una garantía, ya venimos creo que 10 años haciendo lo propio. Ya tuvimos llantas, ya tuvimos aceites. Y llamaron al Ejecutivo a dialogar con los 500 dirigentes de compañías de transporte y buscar soluciones. Se comprometió en que la focalización, no la congelación, no la compensación, la focalización iba a ser una realidad en su gobierno. No puede ser justo que en la liberación de los precios traten de considerarnos al Ecuador a niveles internacionales y comparados con Estados Unidos, Miami. Eric Barba, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, señaló que el incremento gradual de los combustibles afecta a la economía del sector educativo. Esto está encareciendo el nivel de vida, el costo de los productos y por ende todos los insumos necesarios a nivel de la sociedad ecuatoriana. Con este pedido el gremio de la transportación busca la derogación de los decretos con los que se creó el sistema de bandas que elevó el precio de los combustibles. Rolando Ayauca, TVL Noticias. Bueno, es otra clase que tampoco yo le tengo mucho afecto, ¿no? Porque también abusan los señores transportistas, en su gran mayoría gente muy acaudalada, muy ricos. Aquí hay gente que tiene 40, 50 buses fácilmente en el Ecuador, ¿no? En Quito, en Guayaquil. Acá en Cuenca también hay un poder en el tema de la transportación. A mí lo que me parece es que hay que manejar el tema con transparencia. Es evidente, como decía un dirigente, claro, no es igual Estados Unidos con Ecuador. Tampoco es la calidad de transporte tampoco es igual, pues, ¿no? No vamos a comparar cómo funciona el transporte público en los Estados Unidos y en otras partes. Aquí le maltratan todavía, ¿no? Aquí le maltratan. Aquí los amigos taxistas que también están exigiendo, hay gente buena, sí, hay gente buena, pero hay otros mangajos que también le tratan muy mal, ¿no? Que cuando usted está conduciendo el vehículo le pitan, le agreden, ¿no? Tampoco está bien eso. Me parece que es evidente que no hay cómo hacer caer el peso de lo que está sucediendo justamente pues a la población. Y claro,
se está generando un impulso. ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente? Comprando su propio vehículo, ¿no? Comprando su vehículo, y eso está bajando el nivel de uso del transporte público. La verdad es que es un tema que debe tratarse, porque allí va algo que me parece importante. No podemos seguir teniendo el nivel de movilidad o la cantidad de vehículos que funcionan al mismo tiempo. Hablemos sin irnos muy lejos de la ciudad de Cuenca, en donde pues evidentemente hay una cantidad impresionante de vehículos al mismo tiempo. Dicen que hay ratos que no menos de 40,000 vehículos están movilizándose al mismo tiempo aquí en la ciudad de Cuenca. La pregunta, ¿qué es lo que se hace al mismo tiempo? ¿Qué es lo que se está haciendo utilizando tanto vehículo? No hay un plan de movilidad, es decir, yo creo y seguiré pensando que una de las formas para bajar la intensidad vehicular es un buen servicio de transporte público, y lamentablemente no hay. La gente no confía en el tranvía, ¿no? Poca gente se sigue subiendo, sigue siendo un dolor de cabeza, le sigue generando gastos al municipio de Cuenca, y esto no se va a resolver posiblemente nunca. Bueno, vamos a ver en todo caso si es que en los próximos días ya se resuelve el tema de la focalización. Mientras tanto, ya mismo estamos con Lauro López para un diálogo interesante en temas políticos. Atención, y esto me parece interesante, a veces no dimensionamos ciertos temas. Ayer estuvo Anthony Blinken, que es secretario de Estado de los Estados Unidos. Viene para dialogar. No hay que tenerle odio a los Estados Unidos, ¿no? Porque hay gente que el imperio, le maldicen al gringo, les maldicen a los Estados Unidos. Pensemos de que en ese país están más de 2 millones de ecuatorianos y la gente se sigue tratando de incorporar a ese país. De los Estados Unidos nos llegan entre dinero y artículos, más de 5,000 millones de dólares al año, ¿no? Es un rubro altísimo el que nos llega. Nuestra gente está trabajando, el que está con residencia está muy bien tratado, y la verdad es que esta situación debe llevarnos más bien a que nos manejemos con un poco de prudencia, mientras no nos abusen. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está viendo con buenos ojos al Ecuador, y si es que nos ven con buenos ojos no es para tenernos como colonia, eso ya pasó. Esto nos va a permitir que se vendan más flores, más camarón, más banano. Pensemos así, porque ese tiene que ser, o a eso nos tiene que llevar el país, a que vendamos más brócoli, que vendamos a los países, indistintamente de su afinidad política. Hay que pensar de una manera diferente. No nos están explotando, yo no veo que nos estén explotando. ¿Quién es el mayor comprador de los productos ecuatorianos? Estados Unidos. Nos compra casi el 38% de toda la producción ecuatoriana. Entonces, mientras mantengamos distancia, mientras mantengamos una actitud, ahora mismo, perdone, pero siendo así francos, a los gringuitos les estamos necesitando por el tema del narcotráfico. Ellos nos pueden ayudar con aviones, con equipamiento, con radares, porque también les interesa. Estados Unidos, ¿por qué le interesa? Primero, la salud de su gente. En los Estados Unidos hay 50 millones de drogadictos, dicen, pues, ¿no? 50 millones. Eso en dinero es una fortuna, dinero que sale de Estados Unidos. Entonces les interesa tener un control sobre ese tema largo de discutir. En todo caso, escuchemos la presencia, la bienvenida. Este personaje es importante porque es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que está aquí en el Ecuador. La más cordial bienvenida al secretario de Estado de los Estados Unidos, quien nos visita en el Ecuador para poder hablar de algunos temas de cooperación entre los Estados Unidos y Ecuador. Quisiera decirle al secretario que Ecuador hoy, más que nunca, comparte los valores democráticos y de libertad que han guiado desde su fundación a la prosperidad a los Estados Unidos. Bienvenido, señor secretario. Gracias, señor presidente. It's wonderful to be here in Ecuador, and a great pleasure, Mr. President, to be with you. I bring you very warm greetings from President Biden
And I simply want to say that we have already a strong partnership of many years between the United States and Ecuador, but one that is growing stronger with the leadership of President Lasso. We admire the strong voice for democracy that you have shared with the Ecuadorian people, but also with people throughout our hemisphere. And Mr. President, we appreciate very much that you are demonstrating convincingly that democracy can deliver real results for our people. And nowhere was that more clear than with the extraordinary work you and your government did in combating COVID-19 and making sure that the Ecuadorian people could be vaccinated as quickly as they were. We applaud that. We applaud the work you're doing to combat corruption, to pursue reform that benefits people throughout Ecuador in an equitable way, and the work that we're doing together to combat narco-trafficking, to preserve our environment and the climate, and to work on some of the regional challenges that we face together, including on migration. Pero lo que está manifestando el señor Anthony Blinken, que es secretario de Estado, hombre bastante pesado en el gobierno de Biden, es que va a haber colaboración en varios temas para el Ecuador. Va a haber varias actividades que van a aportar desde los Estados Unidos en equipamiento. La necesidad de darle más seguridad al país es importante. Ya no veamos como que nos están invadiendo o como que están atentando a nuestra soberanía. Si aquí ya tenemos 500,000 venezolanos, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que nos va a caer muy bien porque Ecuador, gran parte, yo diría en su gran mayoría, la violencia que hay sobre todo en Guayaquil es consecuencia del narcotráfico. Vayamos entendiendo. Y en este momento, miren ustedes, hay un despliegue militar impresionante en todo el Ecuador. Hay aquí incluso en la provincia de La Suay, con más intensidad en Quito y en Guayaquil, en donde se está estableciendo control justamente para evitar de que la gente se siga matando. Bueno, esto en todo caso importante, esta presencia, esto también va a generar un avance en acuerdos comerciales. ¿Por qué odian los acuerdos comerciales? Digo yo. Los vagos y los que no hacen nada tienen odio al acuerdo comercial. Porque si yo siembro papas, para poner un ejemplo, y me quieren comprar los gringos, oiga, qué maravilla, pues, ¿no? Qué maravilla. Y van a decir, oye, ¿cuántos sacos de papas estás cosechando? 100. Necesito 200. Te doy la plata y sigues sembrando. Eso es lo que ha pasado. Eso se hizo con el banano, se ha hecho con el camarón. Ya vayamos actuando. Eso va a generar trabajo a la gente. Va a haber más divisas en el Ecuador. Estamos odiando absolutamente todo. No están odiando ciertos sectores que se están manejando de esa manera. Bueno, hoy hay un partidazo, les saludo a Lucho Vintimilla, les hago trascendente para que vean el partido. Barcelona de España frente al Dinamo de Kiev. Partidazo, ¿no? Partidazo por la Champions League. Vea a través de radiotvespectaculo.com. Usted entra en el Google, pone esta marca y allí tiene el link para poder ver este partido. 11:45. Lucho hace un gran trabajo ofreciéndonos partidos del Campeonato Nacional de Fútbol, sigue al Cuenquita, está siguiendo la Champions League, los eventos internacionales, las eliminatorias mundialistas de diferentes partes del mundo. Así es que 11:45, radiotvespectaculo.com, Barcelona frente al Dinamo de Kiev. Gran partido que se va a jugar el día de hoy. Bueno, es evidente, también hay un saludo cordialísimo a Verónica Ordóñez, que nos está siguiendo desde El Egaustro, maneja el tema de relaciones públicas en esta entidad. Así es que está bien, ¿no? Es evidente en este momento, la plaza, este momento se están concentrando en la plaza pública un apoyo al señor Guillermo Lasso, ¿no? Están apoyando. Había una marcha de apoyo de sectores. A ver, yo creo que aquí no se trata de ser ni partidario de un partido político. Aquí, señores, hay que defender la democracia. La democracia está en muy serio riesgo. Esto es consecuencia justamente de sectores que quieren desestabilizar. De eso vamos a conversar un poco más adelante con Lauro López.
con quien vamos a dialogar ampliamente sobre ese tema. Pero la señal es muy interesante, ¿no? Aquí se puede ver la concentración que se está generando en este momento. Más luego podemos pasar alguna imagen de pronto de esta situación que se presenta en, en la capital de la República, un apoyo al presidente de la República, Guillermo Lasso. Estamos viviendo momentos difíciles y yo creo que la clase política tiene que transformarse de alguna manera. Vamos con el tema, vamos con el siguiente tema, juicio político a René Ortiz. Esta es la nota, ya la Comisión de Fiscalización aprobó este juicio político. La Comisión de Fiscalización este 19 de octubre en sesión recomendó el juicio político al exministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, por incumplimiento de funciones y por ser responsable de la suscripción de decretos que permitieron la implementación del sistema de bandas para el ajuste de los precios internos de las gasolinas y el diésel. El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, recomienda que por ende se revise la constitucionalidad de estos 3 decretos, que tienen como constante la vinculación de los precios internos a los precios internacionales de los derivados. Una vez más, por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político al exministro de Energía, René Ortiz, e importantes recomendaciones. Tal vez las principales: solicitar a la Corte Constitucional analice la constitucionalidad o no de los 3 decretos ejecutivos que generaron este sistema de bandas que permitió la liberación de los precios. La Comisión de Fiscalización exhortó también un pedido al presidente de la República, Guillermo Lasso, a favor de derogar los decretos que determinan los precios internos del petróleo. Y también la recomendación al presidente Guillermo Lasso para que derogue los 3 decretos que incrementaron los precios de los combustibles. Reitero, el día de hoy fue aprobado de forma unánime por el Pleno de la Comisión y el día de mañana a las 10 de la mañana entregaremos el informe a la presidenta Guadalupe Llori. Asimismo, una resolución considerada trascendental fue aprobada. La moción de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, para que se abra una investigación al mecanismo de exportaciones ficticias manejadas por Alex Saab, que habría generado un perjuicio de millones de dólares para el país. La también asambleísta nacional profundizó en las razones de la investigación. Alex Saab es el testaferro de Nicolás Maduro y presuntamente se encuentra implicado con algunos personajes o empresas ecuatorianas, y por eso es nuestra inquietud, porque no solamente ha causado conmoción internacional, sino conmoción nacional al estar implicado presuntamente con empresas ecuatorianas que tuvieron alguna relación con gobiernos anteriores. Tendremos esta investigación, lo cual nos permitirá colaborar con la Fiscalía, con la Justicia Nacional y con la Justicia Internacional, dando mayores elementos para que se puedan continuar con las investigaciones. Alex Saab, barranquillero de origen libanés, era solicitado por la Interpol previo a su extradición y acusado de delitos como conspiración, prestar su nombre y firma para lavado de activos y enriquecimiento ilícito en 9 países. En su rol de testaferro ha tenido relaciones con empresas ecuatorianas. Y en el caso de Ecuador nos preocupa concretamente lo que está avanzando las investigaciones en la justicia norteamericana con 8 personas, tanto naturales como jurídicas, que hubiesen tenido relación. Saab deberá desde este fin de semana explicarle a las autoridades estadounidenses su rol en las distintas investigaciones a su nombre. Para UCSG Noticias, Nicole Foz Ayala. Bueno, ahí el tema. Yo sobre el tema de los combustibles tengo un criterio. Sigo pensando que la economía que funciona es la economía real, ¿no? Es decir, si es que trato de salirme de mi presupuesto, de mis ingresos, las cosas no van bien. Si es que gano 500, tengo que gastarme 400 y tratar de guardar 100, algo así, o un poco menos, pero hay que generar un ahorro mínimo para cualquier contingencia que se pueda venir. Pero si gano 500 y gasto 700, al cabo de un año estoy vendiendo hasta lo que tengo, pues, ¿no? Y en el caso del Estado, me parece que la gasolina debe manejarse a un precio que ni el Estado gane ni el Estado pierda.
Y sobre todo la gran preocupación que tengo yo es la calidad de la gasolina. Eso sí me preocupa. ¿No será que nos estamos envenenando terriblemente? Porque yo creo que sí justifica, si tenemos buena gasolina, si tenemos buen combustible, vale la pena que nosotros nos protejamos teniendo un combustible de muy buena calidad. Bueno, en esta mañana estamos con temas importantes. Ya después de esta nota vamos con Lauro Pesantes. Vamos con esta inquietud del estado de excepción que trata de manejarse y que evidentemente trata de buscar un mecanismo para que esto funcione de la mejor manera, el estado de excepción. Escuchemos a continuación la nota. Como respuesta a los altos niveles de inseguridad que afronta el país y los últimos hechos que han trascendido en la muerte de 12 personas en Guayaquil en un solo día, entre ellos un niño de 11 años, el Gobierno Nacional decretó el estado de excepción por grave conmoción interna. El abogado constitucionalista Ismael Quintana explica que en el documento emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se han contemplado limitaciones en las libertades fundamentales de los ciudadanos. El decreto no dispone suspensión o limitación, por ejemplo, de la libertad de tránsito, de la inviolabilidad de domicilio, de la inviolabilidad de la correspondencia. Pero a pesar de ello, legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza y Pachacutic elucubran sobre el origen del estado de excepción. A mí me parece que ese trasfondo del estado de excepción decretado por el presidente Lasso tiene que ver con el anuncio de diferentes sectores sociales con respecto a nuevas movilizaciones. El problema de la delincuencia no se resuelve poniendo más policías en las calles o abriendo más cárceles. A lo que asambleístas de Creo responden: Esas no son cortinas de humo, esas son realidades que afectan a las familias ecuatorianas y frente a las cuales el gobierno, por supuesto, ha reaccionado. Ese es el fundamento del estado de excepción. Desde la Asamblea Nacional, las organizaciones políticas encuentran coincidencia en que el estado de excepción es una medida temporal y que se necesita un plan a largo plazo. ¿Qué esperamos del gobierno? Que luego de este estado de excepción, de manera inmediata, se establezca el Plan Nacional de Seguridad que ya está estructurado, el Plan de Seguridad Nacional 2019-2030. Los problemas del país se resuelven con políticas públicas. El problema de la delincuencia en gran medida se va a resolver con políticas públicas que garanticen en serio a tener trabajo, a tener empleo, a generar producción. El estado de excepción soluciona temporalmente ciertos problemas en el presente, pero también le da un tiempo al gobierno para planificar las soluciones definitivas a futuro. Sobre el estado de excepción recientemente emitido, la Corte Constitucional deberá pronunciarse. La Corte Constitucional en los siguientes días debe emitir un dictamen de calificación de constitucionalidad formal y material y veremos si es que el dictamen, si es que el decreto recibe el dictamen favorable de la Corte o si la Corte echa abajo este decreto de estado de excepción. El decreto dispuesto por el presidente Guillermo Lasso durará 60 días. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo. Perfecto, allí sobre el tema del estado de excepción. No sé si pone esa imagen. Este momento están haciendo una concentración en la capital de la República, en este caso apoyando al señor Lasso como presidente de la República, en medio justamente pues de esto que actualmente estamos viviendo, una especie de agresión a alguien que no es que seamos partidarios, no somos partidarios de ninguna persona, ni no somos o no nos pertenecemos a ningún partido político, pero por lo menos déjenle que esté un año para que comiencen a generar un poco de críticas, a ver si es que va cumpliendo su plan de gobierno. Aquí hay un ánimo desestabilizador, en donde lo que menos se discute son los temas de país y cómo fortalecemos la democracia. Estamos con esas imágenes, ¿no? En todo caso, ese es en la Plaza Grande. Es una señal en vivo que estamos tomando en este momento de Ecuador en vivo, que está transmitiendo este evento que se está desarrollando en la capital de la República. Vean ustedes imágenes allí del movimiento bastante amplio de gente que se ha acercado. Lógicamente hay gente que está con el actual presidente y hay gente que no está a favor, pues eso es lo que está pasando. Bueno, salgamos de esto, ¿no? Le hemos invitado hoy en la mañana al doctor Lauro López Bustamante. El doctor Lauro tiene ya una trayectoria y es interesante siempre conversar, y le pongo en el plano de analista de temas importantes a nivel de país. Lauro ha sido concejal del Cantón Cuenca, ha tenido una importante presencia incluso pues
en la Asamblea Constituyente, ¿no? Hace varios años atrás, 98, claro, la que dura hasta el 2007, ¿no? 2008 casi, ¿no? Sí, claro. 10 años después. Bueno, Lauro entonces fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca y lógicamente hago la introducción, Lauro, sobre ese tema de lo que estamos viviendo actualmente en el país, una situación de no dejar gobernar y que se entienda que no es que al hacer este tipo de análisis somos partidarios ni nada que se entienda, pero me parece que es una barbaridad. Luego de 14 años en donde hemos visto de todo, hasta persecución en este país, hay un cambio de gobierno de alguien que se le está buscando todos los problemas o defectos o se inventan defectos para hacerle daño. Lauro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Cleber, muy buenos días a los distinguidos televidentes. En efecto, el único ejemplo que yo veo en el pasado de que el gobierno ni siquiera pasó de 100 días y que ya enfrentó una oposición masiva, creo que fue el gobierno de Abdalá Bucaram. Por eso es que en el año 96 y terminó en el 97 con apenas 6 meses de ejercicio. Pero bueno, ese gobierno tenía unas características diferentes, que era pues un gobierno que demostró la corrupción desde el primer día. Y ni siquiera con disimulo, sino con total desparpajo. Claro. Es decir, demostrando que venían es a llevar dinero de las arcas fiscales o del gobierno o del pueblo en general, a través de diferentes medios que en esa época llegaron a llamar hasta el IPRE, me acuerdo yo, que no decían que era el 10% de los contratos, sino subieron al 20% aquella vez. Así, lo dijeron públicamente, con Jacobito haciendo su primer millón, con festejos y todo, es decir, un gobierno que tenía netos signos de corrupción. Obviamente a los 6 meses un gran movimiento nacional pues se lo sacó, pero en este gobierno yo creo que no hay factores de esas características. Un gobierno que ha empezado más vale demostrando su total desprendimiento, su total lucha contra la corrupción y un total desprendimiento hasta renunciando a los justos derechos que tienen ellos de cobrar sus sueldos, sus emolumentos. Más vale haciendo un nivel de austeridad alta a nivel del gobierno, es atacado por las fuerzas antagónicas, fuerzas irreconciliables, fuerzas que vienen, como se suele decir vulgarmente, con la sangre en el ojo, de querer inmediatamente, querer deshacerse del gobierno, a través de una amplia mayoría, no solamente en la Asamblea, sino también a nivel de una representación política muy importante, con estos 3 personajes que el mismo gobierno los ha señalado. Los Pachacuti, por ahí el señor Issa, por ahí el Jaime Nebot, señalado también como parte de la conspiración, así como obviamente con Rafael Correa. Pero ¿cómo entender esto? Usted ya ha estado en la arena política. ¿Cómo entender de quienes han criticado, se han insultado y se han dicho de todo? Y además con una corriente política, una ideología tan diferente, que entiendo que hasta los correístas, los que creían en la izquierda y creían en el progresismo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les hace que se unan así? Hay una frase que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Más o menos yo creo que por ahí es donde pinta el asunto. Porque recordemos que el último enemigo, si vale el término, que se hizo Jaime Nebot es precisamente Guillermo Lasso. Cuando incumplió, y hay que reconocerlo porque lo anunciaron públicamente, de una alianza correísta, social cristiano y también de Creo, para captar las principales dignidades de la Asamblea. Kronfler era el presidente. Y Kronfler estaba ya dispuesto a que él iba a ser el presidente de la Asamblea y toda la repartición que implica de comisiones, del CAL, etcétera, eso ya estaba predeterminado. Pero fue Lasso ante la lluvia de críticas en el país que dijeron, ¿cómo se van a aliar con el correísmo si venimos de una campaña en la que queremos deshacernos de los correístas y precisamente los correístas están queriendo tomarse la Asamblea con una famosa comisión de la verdad que lo iban ellos a autonombrar para que autojustifiquen los actos de 14 años de corrupciones? Es decir, ahí había un trasfondo bastante negativo. Entonces el gobierno, ese enemigo que se hizo Jaime Nebot, entonces el mismo enemigo que tiene Rafael Correa. Entonces, 2 acérrimos enemigos en contra del presidente
Lasso, obviamente, que esto le va a pasar factura. ¿Pero qué cree que le puede haber interesado a Jaime Nebot? Es un hombre mayor, ya ha pasado en la política. Carambas, le apoyó en la campaña a Guillermo Lasso. No le aportó mucho, ¿no? No le aportó mucho, porque si vemos las cifras, incluso le saca más del doble a Andrés Arauz en el Guayas. Que a mí me parece que ahí es cuestión de tiempos. Les falta el tiempo. Porque hagamos cuenta, tenemos 4 años seguros que los socialcristianos no pueden poner un presidente, porque el presidente Lasso es el presidente. Son 4 años seguros en los que Rafael Correa no puede volver al país, con la posibilidad de que si Lasso hace un buen gobierno, que es lo que están queriendo torpedear, que haga un buen gobierno, porque esas son las bases que empieza cimentando Lasso al inicio de sus 4 o 5 meses, tratar de hacer un buen gobierno diferente al de antaño, diferente al del pasado, con bases sólidas en lo moral, en lo ético, tratando de topar los puntos álgidos que no se atrevió a tocar el gobierno de Moreno. Entonces, si hace un buen gobierno, significa que tendría no solo 4 años, sino 8 años, posiblemente. Y 8 años a un político como Nebot, que está pasado los 72 años, ya le significa el adiós a la política o a cualquier aspiración presidencial. A la edad que tiene Rafael Correa, cerca de 60 años, le significaría que tratar de volver a los 68 años, si es que tiene posibilidades de volver a ser candidato o a través de un candidato que él lo impulse. Entonces el tiempo no les alcanza. Por eso es la premura de tratar de sacar a este gobierno y tratar de poner uno de la línea social cristiana o bien sea de la línea de Correa. De Correa es bastante difícil porque ya lo demostró con Arauz que su solo auspicio no le garantiza llegar, pero sí le podría ser que una alianza social cristiana con Correa pudiera ser la posibilidad que tanto añora y desea en el fondo Jaime Nebot. Y es que él no es que ha renunciado a sus posibilidades presidenciales, él lo que ha hecho es postergar. ¿Postergar por qué? Porque él dice, ya perdí una vez, perdí 2 veces, y una tercera vez él no quiere entrar a perder. Los votos tampoco. ¿Por qué razón? Claro. Porque a nivel nacional el nivel de resistencia es alto. Solamente un apoyo realmente correísta en el país, más el aval que él tenga, sí le da posibilidades de que en una campaña próxima pudiera él ser un candidato con bastantes posibilidades. Ahora, Lauro, el tema del correísmo sigue siendo un tema que flota en el ambiente. Él tiene ya una sentencia en firme que, evidentemente, hablando con juristas, no puede, por más que venga alguien a favor de él, o sea, del partido de él o el mismo Nebot, a tomarse el gobierno, lo van a poder dejar de lado ya una sentencia que se podría multiplicar si es que la justicia también tiene apoyo, ¿no? Rafael Correa lo ha dicho claramente en sus tweets, lo dice claramente. Yo no tengo posibilidades de ser candidato por varios factores, entre ellos las cuestiones constitucionales, las disposiciones constitucionales, entre ellas también las sentencias en firme que tiene y los juicios que están pendientes. Entonces, eso le impide a él volver, y él lo sabe, y lo dice a través de los tweets. Entonces, naturalmente que la única posibilidad es tratar de poner a alguien de su entera confianza que venga y derroque y que desbanque, digamos así, todo el sistema jurídico para poner un sistema jurídico que le favorezca en sus pretensiones de amnistía, en sus pretensiones de que se revoquen esas sentencias. Bueno, cualquier cosa se puede hacer si se tiene a la justicia en la mano. Y también la posibilidad de poner, aunque sea un presidente, auspiciado por Rafael Correa. Entonces eso es lo que él quiere. Por eso es que el tiempo, vuelvo a decir, si sigue Guillermo Lasso en la presidencia, los tiempos no les alcanza a ninguno de los dos, porque el tiempo pasa, la edad avanza. Oiga, Lauro, ¿qué le hace pensar la actitud de Yacu Pérez, ¿no? La actitud de Leonidas Issa, la misma actitud del Frente Unitario de Trabajadores, que están fuera del contexto de lo que está pasando en la economía a nivel mundial? Piden todo, pero tampoco no quieren que se haga absolutamente nada. ¿Pero cuál ha sido? ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Pero cuál es lo que quieren? Pero no hacen nada nuevo. El punto es que no hacen nada nuevo. ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de la historia? Analicemos, si quieres, 20 años, 30 años, 40 años de sindicalismo, 40 años de activismo político, 40 años atrás de activismo de los indígenas. ¿Cuáles han sido las tesis? Las mismas de ahora. Tesis proteccionistas, tesis de subsidios. Decían no al TLC, ¿recuerdan?
hace años. Pero lo dicen todo, a todo es no, claro. A todo es no. Pero ¿cuál ha sido pero su política? Al mismo tiempo exigen todo. Pues. Claro, eso dicen. Dicen no, pero quieren del Estado todo. ¿Cuál ha sido el clásico comportamiento? No hay ningún cambio. En eso las actitudes de Yacu Pérez, los de sindicalistas, de los activistas políticos, ha sido siempre esa. Irse en contra del sistema, pero no aportar nada al sistema. En el momento que ellos manejan la asamblea, deben ser propositivos. Y decimos, ¿dónde están las propuestas para destrabar al país, para sacarlo adelante, para hacer producción, para crear empresa, para mejorar la economía, para mejorar la agricultura, para mejorar todo lo que podemos mejorar en el país? No hay absolutamente propuestas, todo es el activismo de querer decir que no. Si es que a ellos se les quita ese ámbito de comportamiento político, se quedan sin discurso. Pero al mismo tiempo le hacen un daño al pueblo, porque el pueblo quiere trabajar en este momento. Pero por eso vivimos estancados. Por eso vivimos estancados. La política en cualquier parte del mundo donde hay madurez política, ¿qué es lo que hacen? Una vez que pasa la confrontación de campaña, se buscan las conciliaciones. Las conciliaciones son los objetivos del Estado, los objetivos ciudadanos que se dicen tanto defender. Se empieza a buscar la forma de canalizar lo que la gente necesita. Eso es lo que se consigue en una democracia madura. Pero en una democracia infantil como la que vivimos nosotros, no hay reconciliación. Más vale, el comienzo de un gobierno es el antagonismo y empezar a lo mismo, querer votar al gobierno. Bueno, yo he llegado a pensar, Lauro, que este intento desestabilizador al gobierno, esta actitud que se está asumiendo, como que da la impresión que es ponerse a buen recaudo tanto dinero que se han robado, ¿no? Porque algunos están temblando por allí en función a lo que pueda pasar a futuro con la justicia si es que se aceleran varios procesos. Entonces es evidente que intentaban que Arauz gane para quedarse tranquilos el resto de su vida. Sabemos todos que aquí en Cuenca mismo hay un montón de nuevos millonarios, ¿no? Que camina por allí medio entre sombras, pero camina por allí, ¿no? Y en el Ecuador, evidentemente, a quienes han robado, le han saqueado al país, les interesaba que gane Arauz, y que ahora les interesa que se caiga Lasso, ¿no? Quieren que caiga, claro. Y además tienen ese poder económico para poder financiar a una cantidad de activistas, para poder pagar una cantidad de activistas, porque eso requiere movilizaciones y gastos logísticos bastante elevados. Entonces tienen dinero para financiar lo que quieran para que caiga un gobierno. Y así es. Viene un poder que robó 14 años atrás. Y viene de un poder económico como los cristianos que siempre han tenido dinero. A través de medios lícitos o ilícitos, pero lo tienen. Oiga, Lauro. Entonces, ese comportamiento es lo que no le conviene al país. Entonces, la gente sabia, la gente madura de este país, tiene y tenemos que entrar en defensa de la democracia, darle viabilidad a nuestra democracia. Lauro, es interesante lo que usted está manifestando. A mí me preocupa el silencio de varios actores, ¿no? Las cámaras, ¿qué está pasando? La universidad, no dicen absolutamente nada. Porque yo creo que, además, la misma ciudadanía, que lamentablemente se ha refugiado en el teléfono, en el internet y en las redes sociales, y lamentablemente esto a los políticos que practican o que no practican la ética, les encanta, porque a la larga no está el pueblo movilizado como era en épocas pasadas. Bueno, a mí me parece que hay una contaminación general de muchos de los actores políticos y actores de la misma democracia que están contaminados con el ámbito de la corrupción. Sacaron partido de la corrupción, sacaron tajada de la corrupción. Y obviamente, si viene el presidente Lasso a querer poner un poco las cosas en orden, ellos ya no quieren. Claro. El mismo sistema bancario, probablemente hasta ellos mismos se opongan a determinado tipo de actitudes del presidente Lasso. El presidente Lasso, recuerde que dijo, yo les conozco, dijo a los banqueros, yo les conozco por dentro y sé cómo es ese mundo y a mí no me pueden engañar. Y entonces quería decirles, él sabe lo que tiene que hacer. Y claro que lo sabe. Entonces, a eso tienen temor. Entonces, este presidente que ha venido con las manos limpias, honestamente, a querer
cambiar el rumbo del país, sacarle del ámbito de la corrupción, sacarle el ámbito de las mafias, sacarle del ámbito del narcotráfico, sacarle del ámbito del narcolavado, del dinero sucio en el país que se lava aquí en el Ecuador, querer sacarle un poquito de allí, obviamente mueve todas las estructuras del país. Entonces, por eso es lo que usted pregunta. ¿Por qué es ese silencio? Porque muy probablemente todos tienen temor a perder algo. Como que el país está semipodrido. Es que el país está... Parece que la corrupción no solamente es en el ámbito político, es a todo nivel. No, pues. Mira lo que pasa en las entidades en general. Si tenemos gran cantidad de dinero del narcotráfico, si tenemos gran cantidad de dinero que son dineros calientes que se mueven en el país, esos dineros circulan por las Dice altas que son más de 5.000 millones. Mucho más. Dijo 5.000 millones la gerente del Banco Central por año, callar después. Por año, claro, es mucho más. 5 a 10 mil millones de dólares se calcula que es lo que circula aquí, digamos, como lavado. Y que de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera sustenta la economía. Claro. Y que de alguna manera hace que los bancos tengan solidez económica. Porque ¿cómo se puede concebir que después de haber pasado una gran depresión económica durante los años 2020, parte del 21, tengamos una economía en los bancos firme, que es bueno, es saludable para el país que tenga bancos sólidos y que respondan? Pero hay que tomar en cuenta que allí también hay un círculo que se mueve que deja bastante en entredicho. Son cosas que no se lo cantan ni se lo dicen a voz en cuello, pero son cosas que están ocurriendo. Entonces, la corrupción en el país tocó todo. Contaminó todo. En todo lado. Todo contaminó. Si usted dice ¿qué no contaminó? Yo diría ¿qué no está contaminado todo para usted? Creo que las conciencias de muchos ciudadanos en el país, gente honrada que sí hay en el país, eso es lo que no está contaminado. Y por eso yo cada vez que puedo en redes sociales digo, a la gente honrada del país, porque sí lo hay, y hay bastantes, sino que hay un círculo que ha hecho un gran poder económico alrededor de lo turbio, de lo corrupto en el país. Entonces hay que acudir a esas conciencias para que levanten por lo menos la discusión en el país. Lauro, una vez en una reunión se conversaba del tema de la corrupción entre amigos y alguien salió coloquialmente dijo, sí, el problema no es la corrupción, el problema es cuando nos toca, dijo, ¿no? Más o menos, eso es lo que la gente cree, la gente dice. Por eso es que este gobierno ha puesto a personas que están demostrando con su accionar en los diferentes niveles del Estado de ser personas que no están contaminadas con la parte turbia del ya me toca y tengo que robar. Claro. Sino están hasta en un ámbito, yo diría, de austeridad económica dentro de los mismos ministerios. Haciendo austeridad inclusive en la cuestión viáticos, que era a mansalva lo que se cobraba, y se doblaba o se triplicaba sueldo solamente a través de viáticos, muchos de los ministros o de los altos niveles de la administración. Y esa gente está haciendo, actualmente me consta, he visto, que están haciendo un buen sacrificio, varios de los ministros, actuando con niveles de honradez muy elevados. Eso preocupa. Porque si se tiene ese tipo de personas que no tienen rabos de paja, entonces claro, los que lo tienen temen que se los quemen. Oiga, Lauro, esto de Pandora Papers, ¿cuánto le está afectando al presidente de la República? Aquí el punto está en decir que porque le han citado al presidente dentro de los Pandora Papers, ya es un corrupto, primera. La segunda, porque en Chile ya le suspenden del ejercicio del gobierno a Piñera, dicen, al presidente Lasso hay que hacer igual. Pero los contextos son diferentes. Claro, totalmente. Los contextos son diferentes. Pero Piñera es una equivocación terrible. Piñera sí está inmerso en negociaciones dentro de su gobierno, como presidente de la República, en la venta de unas acciones que él tenía en unas offshores, con nombre y apellido, en unas offshores de una gran minera en el país, que duplicó o triplicó el precio de venta de lo que se había adquirido. Entonces, ahí se siente y se nota de que hay un problema de intereses, un problema en el fondo de corrupción. Pero aquí en el país lo que está sucediendo es que el presidente, una vez que se promulgó la ley de que se prohibía a los candidatos presidenciales o candidatos en general a tener offshores,
El presidente lo que había hecho es liquidar las empresas que tenía fuera del país. Liquidar. Pasó a través de fideicomisos, pasó a través de otras administraciones, pero a su nombre no tiene absolutamente ninguna. Ese es el primer aspecto. Se le debería juzgar desde el 2017. Desde el 2017 para acá, desde que está vigente la ley. Pues ¿cómo le vamos a juzgar desde el 2006? Claro. Ahora, luego, cuando alguien tiene un offshore, hay que ver si el dinero es por robo, por elusión de impuestos, evasión de impuestos, o si es dinero legítimamente habido. ¿Es ético o no es ético para usted un offshore? ¿Es ético? No puede. ¿Por qué va a ser? El problema ¿Usted está... cree que cada uno dispone de su dinero como quiere? Mire, si usted, el vecino, yo, cualquier persona, tenemos un dinero que pensamos que debería estar, ¿qué le digo?, a nivel internacional, en inversiones fuera del país, y se hace, digamos, una empresa offshore, eso es decir, fuera del lugar donde se tributa, porque ya no sería el Ecuador. Si yo ese dinero he sacado con todo el pago de impuestos lícitamente ganados a través de impuestos a la renta y todos los impuestos, ¿qué problema hay? En todo el mundo los capitales se mueven de un lado para el otro, los capitales legítimos. El punto está que el dinero sea ilegítimo. De los que se han robado, ¿no? Hay un montón de... Por ejemplo, un fulano roba 1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares y pone en un offshore, en una empresa fantasma, donde él dice, si yo no tengo nada, yo no tengo ni medio. Y así lo demuestra, no tiene nada aparentemente, pero tiene sus testaferros, ¿no es cierto? Que son los llamados... Que deben haber cientos de casos. Que son los aquí, llamados, ¿no? sí, que son los llamados representantes fiduciarios, se llaman. El representante fiduciario, que es una persona que puede ser conocida del individuo que puso el dinero o no puede ser conocida. Entonces, allí se puede demostrar. Ahora, el presidente en la comisión que investiga ahora, no saben por dónde empezar. Eso es lo claro. Oiga, lo que han hecho es, fíjese, no saben por dónde empezar, al punto. Pero es que no hay papeles, no hay documentos. No hay nada, claro. No tienen nada. Entonces, lo que empiezan es llamando al implicado. Entonces, le llaman a la esposa. Los profesores que den una charla. Que primero les vengan a enseñar qué son las offshores. Porque eso también... Era que vaya doña Guadalupe, que parece que tampoco no... Porque eso hay que aprender primeramente. ¿Qué es un offshore? Claro. Porque vemos un offshore y la palabra satanizada, es como un pecado. Claro. Y un offshore es una empresa simplemente que un fulano arma en otro país. Tiene su dinero en otro lado. Tiene dinero en otro lado. Como el flujo de capitales en el mundo así se mueven. Por $1.500.000, 600, 100,000, por lo que quiera Entonces uno. la plata mala vida es la mala vida, ese es el problema. Por eso, entonces, ¿qué es lo que hace la comisión? Como se dice, actuando medio a ciegas. No sabe por dónde empezar, entonces empieza a buscar asesores. Vienen a darles charlas. Después lo que hacen es llamar a los implicados. Le llaman al hijo, le llaman a la esposa y al presidente. Eso me parece una majadería. Y le llaman al presidente. A la señora y todo eso. ¿Qué puede decir la señora? O sea que uno tiene que ir a la comisión a decir, sí, yo tengo un offshore. O decir, no, yo no tengo un offshore. ¿Eso quiere que vayan a decir? Cuando la misma ley en nuestro país dice que no hay, que no sirve la autodeclaración. Es decir, uno no puede ir a declarar en contra de sí mismo, en otras palabras. Eso garantiza la ley, eso garantiza la Constitución. Nadie puede ser citado a declarar algo en contra de sí mismo, ni contra el primer grado de parentesco, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo ellos van a hacer? Bueno, hoy día se presenta el presidente en la tarde, ¿no? Bueno, él creo que va a responder las preguntas por escrito nada más. Pero alguien decía, incluso de uno de los medios internacionales, un medio español decía de que es una denuncia, que todavía hay confidencialidad con respecto a los documentos. Entonces, ¿cómo es que se está manejando el tema? ¿Es político más que...? Es la algazara política. No hay nada de sustento y el presidente lo sabe. Y por eso él se mantiene tranquilo y dice, a ver, ¿qué tienen en contra mío? ¿Qué tienen? Concretamente de que yo he negociado, que tengo, solamente que le demuestren que después del 2017, que está vigente la ley en el país, la prohibición para los candidatos, tener offshore, que le demuestren ahí si él lo tiene. ¿Que lo tuvo antes? Bueno, probablemente sí lo tuvo. Pero si él liquida todas esas empresas, simplemente no las tiene. Y luego que eso es medio escupir al cielo, porque la mayoría de esos mismos actores políticos, la mayoría, no digo todos, tienen offshores. Se habla, por ejemplo, que Jaime Nebot las tiene. No, él admite que tiene. Y él admite que lo tiene. ¿Qué hay de malo si el dinero es bien habido?
Por ejemplo, si él dice, yo he demostrado que es bien habido, bueno, yo tributé en el país, bueno. Bueno, decía, claro, la diferencia, Shakira decía, porque también acusaron a la cantante, dice, pero dice, yo he cantado 30 años, dice, no, yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Bueno, ella dice, puede ¿no? Hacer lo que quiera. Yo aquí en España vivo, pero estoy pagando todos mis impuestos, tengo al día toda mi relación con el Estado. Mire, en el mundo, de los 220 países, 210 países que hay en el mundo, reconocidos por la ONU, hay alrededor de 99 que son paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los países en el mundo son paraísos fiscales. Alguien decía, yo quisiera ya que el Ecuador sea un paraíso fiscal para que llegue tanta inversión de dinero. Pero si eso se ha querido, si eso alguna vez se dijo, si alguna vez se plantea, y la Constitución ni siquiera niega esa posibilidad de que se lo haga. Oiga, Lauro, usted estuvo una constituyente, evidentemente, 98. 98 es la que duró hasta que la desplazó esta. Claro, la Constitución duró 10 años. Oiga, esta constituyente usted ha analizado y estuvo presente pues en ese evento, y a varios sectores opinan que debería ser desarmada esta constituyente, que le da demasiado poder al presidente de la República, y que eso es lo que consiguió Rafael Correa. Y que si hay alguien con malas intenciones y eso no se cambia, podría ser eso lo mismo y hasta peor. Mire, el presidente Lasso entiende perfectamente en el dónde está ubicado. Por eso, las actitudes que él ha tomado y protagónicas dentro del ámbito político. Él sabe que el poder que tiene el Ejecutivo es muy alto. Es muy alto. Comparado, no hay lo que se llama en otras democracias el balance, ¿no? El equilibrio de funciones, que la una le limita a la otra se complementa con esta, y todas son complementarias, pero a la vez procuran el equilibrio del otro. Eso es lo que aquí no pasa. Aquí el Ejecutivo tiene, por decirlo, dentro de la cuota de poder, tendrá más del 70% en relación a lo que realmente le tocaría. Entonces, el presidente sabe de este antecedente. Pues él podría aprovecharse de esa Constitución. Él puede aprovechar y, de hecho, tiene argumentos para hacerlo. Obviamente que como buen jugador, si vale el término, en este tablero de ajedrez que se ha puesto actualmente, él sabe que tiene muchas cartas bajo la manga. Una de ellas la muerte cruzada, claro. ¿No es cierto? Una de ellas la muerte cruzada, que es un arma efectivísima. Pero es de doble filo también. Pero es un arma de características que le da mucha fuerza al Ejecutivo. Claro. Porque para que aplique el artículo 130, por ejemplo, de la Constitución, el legislativo, ellos requieren que hayan pruebas, requieren llamarle a juicio político al presidente para poder destituirle después de conseguir los 2/3 de los votos. Es decir, un camino muy largo y escabroso. Pero claro, con la pero si el 149 manda a la Corte Constitucional y listo. Si el presidente pone el 149, por eso dice, yo tengo redactado, dice, quiere decir que cualquier rato que a él le convoquen a la Asamblea, le digan, usted está llamado a juicio político, solo el hecho de que le diga, yo ya tengo el decreto. Plac. Bueno, pero se pone el decreto y se anticipa. ¿No? Los de la Asamblea. Es que, ¿por qué razón? Porque él sabe que 137 voluntades que están sujetas a diferentes bloques, a diferentes líderes, cada uno de los legisladores tiene esa especie de instinto de sobrevivencia política. Y ninguno quiere renunciar a 45 meses o 43 meses de buena vida, de beca, de haber llegado a un puesto de poder en el Estado. Que en su vida muchos de ellos jamás volverán a tener esa posibilidad. Entonces, todos empiezan a defender. Y ahí es donde, y Alexandra Vela, con ser muy conocedora de cómo piensa el legislador, de cómo transpira el legislador, entonces dice, la muerte cruzada va a crear una especie de pánico dentro de la Asamblea. Claro, yo creería que no lo va a los bloques se van a romper. Claro. Ya se están rompiendo. Y se van a romper. Entonces van a decir, quiero irme a la casa. Mis 4.700 43 meses, mi sueldito, mis cosas por aquí. Vengo de deuda de la campaña y después de eso meterme a otra campaña, endeudarme de nuevo y encima de eso a lo mejor ni gano, se ganaron ni la vuelvo. Lotería, pues así, por eso, se ganaron sin hacer nada, sin saber leer ni escribir. Entonces, ese es el espíritu que tiene la amenaza del presidente. El hecho de crear una especie de pánico para que los legisladores empiecen a romper sus bloques
a tratar de unirse en un bloque, ¿qué le digo? Pro defensa nacional, pro defensa de la democracia, llámele como quiera. Entonces ahí irán todos los que rompan la línea de un determinado bloque, irán a conformar un gran bloque a lo mejor de apoyo al presidente. Claro, y justifican, ¿no? Que ¿No es cierto? maltratados, que somos claro, esto, que salen de sus partidos políticos. Eso es lo que va a pasar. Entonces allí es donde están jugando con esta arma, digamos. Yo diría que al momento es más psicológica, antes que de efectividad. Antes me refiero que lo vaya a hacer el presidente. Me gusta pensar eso, que el presidente haga eso, ¿no? Mira, yo recuerdo en la asamblea, ahí es donde uno entiende el cómo piensan la mayoría de los legisladores. A unos pocos les importa un pepino ni el sueldo, le digo con franqueza. Pero se ve. Sí, eso digo, unos muy pocos. A muy pocos a nivel ahora aquí, no les importa el sueldo, no les importa la prebenda, porque ellos vienen a defender a otros intereses. Claro. Ese es dinero solo de sueldos, si es que les dan. Ese es para el arriendo. Yo recuerdo en la asamblea, muchos legisladores que tenían buena capacidad económica donaron sus sueldos en esa época. Para el problema, me acuerdo que era de inundaciones en la costa que estaba, pero que el fenómeno del Niño asoló en el 98. Entonces ahí me acuerdo mucho, decía los que quieran, y querían en principio que todos hagamos eso, pero nosotros decíamos, oye, yo vengo dejando mi trabajo, es imposible que pueda hacerlo. Claro. Pero muchos lo hicieron. En el caso de la mayoría, en este caso igual. Claro, ¿no? pero varios lo hicieron. Algunos que tenían dinero, especialmente del bloque social cristiano, me acuerdo que dijeron que lo habían hecho al menos. No sabía decir hasta dónde llegó eso. Pero bueno, de todas maneras interesante, yo creo que hay que esperar. Este respaldo a Lasso, ¿qué le parece, Lauro? ¿Es fruto de solamente un movimiento de bueno, grupo? empezamos, lo que pasa es que empezamos de nuevo a la política del tumulto, ¿no? Del tumulto. El tumulto para querer votarle, el tumulto para demostrarle que tengo respaldo, ¿no es cierto? Es lo que pasaba en la época del correísmo, es decir, en activismo político no hemos cambiado nada. En la época del correísmo, me acuerdo, Correa anunciaba una gran movilización de respaldo ante la posibilidad de que haya una movilización indígena o una movilización social. Recordemos eso. A veces nos olvidamos con facilidad, claro. Pero es lo que pasaba, la respuesta inmediata. Entonces es la política del tumulto, más no del diálogo, pero de la conciliación. Hay una especie de fraccionamiento ya, no, como que no se está cogiendo mucho la insinuación de la CONAIE y de varios grupos que están intentando. Claro, es que lo que sucede es que incendiar al país, lo que sucede es lo que le decía al principio, ¿no? Hay gente en el país sanamente, con una sana mentalidad. Hay gente que no se ha contaminado de la corrupción, que está harta de la corrupción. Entonces esa gente dice, no, pues tenemos que tratar de defender esta democracia. Y ahí yo me sumo en ese ámbito, hay que defender la democracia. En la época más perversa del correísmo, yo pensaba igual que no hay que romper el sistema democrático. Si él fue electo para 4 años, tiene que estar 4 años. Sino que hay que exigirles son cambios, hay que exigirles moderación. ¿Cómo dar paso a esos cambios? ¿Cierto? Porque nos estamos oponiendo a todo, a un modelo caduco. El país no se moderniza, Lauro. No se moderniza porque... Mira, todos protestan aquí. Porque parece ser que a muchos no les conviene una modernización. No, el país no camina porque parece que a muchos no les conviene mucho que camine. Parece que el caos institucionalizado, parece que de ahí sacan mejor ventaja. Yo le digo, por ejemplo, la delincuencia, ¿qué va a querer que el país se fortalezca en la defensa civil, por ejemplo? ¿Qué van a querer? ¿O qué va a querer que los mecanismos de defensa de la sociedad aumenten para poder enfrentar ese flagelo? No van a querer. Entonces, aquí hay una lucha entre los que quieren y los que no quieren. Entonces nosotros tenemos que ser los que queremos los cambios. Los que queremos cambios, porque yo también me sumo. Cambios, pero la gente no reacciona. ¿Qué pasa? Hay que salir a las calles, digo yo, de manera pacífica. Lo que pasa es que las fuerzas son demasiadamente grandes en uno y otro lado. Aquí me viene un ejemplo de que es más fácil destruir que construir. Me viene un ejemplo a veces de esos grandes equipos de fútbol, con un fútbol atildado, un fútbol diáfano, un fútbol elegante. Vienen 4 o 5 jugadores del otro equipo, de esos tipos pedreros nomás, se empiezan a dar hacha y machete y a veces se imponen. Claro. Sin tener nada para proponer en lo constructivo. Hemos visto grandes equipos que pierden, por ejemplo, ante la dureza, digamos así, de la destrucción del contrario. Eso es lo que pasa en las sociedades, igualmente es exactamente igual. Es más difícil poner un semáforo, por ejemplo.
que venir un tira piedras y romper el semáforo. ¿Lo hacen en qué? En un minuto. Claro. ¿Y eso cuánto demora? ¿Qué tiempo demora en reponerse y en ponerse? ¿Y cuánto cuesta una sociedad? Fíjese, el construir es más difícil Oiga, que el destruir. Lauro, en la parte final de este interesante diálogo, ¿cómo ve a Cuenca? ¿Ah? Que ha sido también motivo de una cantidad de comentarios y críticas. No sé qué tan acertado sea el señor alcalde que pide la competencia para manejar la cárcel. Es un poco descabellado si la ciudad está descontrolada. Sí, yo creo que ahí se debe empezar por el inicio. Es decir, el alcalde ya luego de 2 años y más que tiene en el ejercicio, sí debe hacer lo que... Yo creo que demoró en hacer lo que veo que ha anunciado en estos días. Es decir, hacer una reconstitución total de su equipo de trabajo. Evaluar qué es lo que ha logrado el uno, qué ha logrado el otro, y si no han logrado caminar en conjunto, pues tiene que cambiar. Yo creo que esa actitud es positiva, por un lado. Yeah. Creo que la actitud del alcalde es demoradísima. Claro. Eso debió haber sido a los 6 meses. Claro. A los 6 meses tenía que haber hecho las evaluaciones, si el programa camina o no camina, si los gerentes caminan o no caminan, trabajan o no trabajan, saben o no saben, y que evalúe si la ciudad tiene alguna incidencia con el trabajo que realiza. Entonces, eso es lo que tiene, yo creo que hace. Bueno, todavía está a tiempo. Yo aspiro por el bien de la ciudad, porque supuesto. No le voy a demoler, digamos, al alcalde, no, por el bien de la ciudad, decirle al alcalde, cambie. Enrumbe. Bueno, se le ha dicho varias veces, un poco atrasadón, pero... Eso, muy atrasado realmente en la toma de decisiones, pero yo creo que todavía está a tiempo de decir, bueno, caminemos un poco mejor. Y sobre la cárcel, yo creo que tomarse una competencia de esas es tratar de jugarse una carta realmente bastante dura, ¿no? Bastante difícil, tomando en cuenta que ni siquiera la gente en general en Cuenca, los ciudadanos en la ciudad, no están de acuerdo ni siquiera con el enclave de ahí. Claro, sí. Peor todavía decir, administremos nosotros. No sé qué gane el alcalde tomándose un lugar en el que no dispone la parte civil, ni la parte política, ni la parte administrativa. Disponen los presos. Yo creo que he dicho es más bien... Los presos son los dueños. Dedíquese más bien a controlar la ciudad, que esté bien, que estamos muy cargados de ventas ambulantes y un desorden en la ciudad. El desorden, o sea, yo creo que la ciudad tiene muchísimas cosas en que trabajar. Hay muchas avenidas en la ciudad que están ya necesitando recapeos, por ejemplo, y veo que no hay ninguna iniciativa. Tenemos la Avenida de las Américas, por ejemplo, que es amplísima y está en un franco deterioro. Hay varias vías grandes de la ciudad que están en franco deterioro. Debía hacer una convocatoria a una asamblea cantonal, no sé, ¿no? Porque hay un montón de temas viales. Yo creo que sí, es una muy buen planteamiento. Muy buen planteamiento, decir, planifiquemos conjuntamente, hagamos, ¿no? Los próximos 30 años. Por lo menos decir, fijémonos 5 objetivos, ¿no es cierto? 5 objetivos prioritarios de la ciudad y empecemos a trabajar conjuntamente, por ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez lo que le acabo de decir, el eje vial sea uno. ¿Cómo sería? La reconstrucción de veredas, por ejemplo, sería el otro, ¿no? El otro tema que la gente quiere urgentemente es que se disponga mejor el espacio público. Algo que nunca logran los alcaldes tener, nunca logran tener, es el plan de ordenamiento territorial del que tanto hablé yo en la campaña. Porque todos los alcaldes cuando van a salir presentan un plan de ordenamiento territorial. Viene el siguiente, bota la basura ese, y cuando van terminando sacan igualmente un plan de ordenamiento territorial. Hay que limpiar adentro también. Porque es dificilísimo conciliar los intereses ciudadanos, los intereses de la parte plutocrática de la ciudad con los intereses ciudadanos. Inversiones en terrenos de grandes empresarios, por ejemplo, que de pronto no quieren que ahí sea tal cosa, yo quiero que sea esto, es decir, eso sigue pasando. Las imposiciones. Pero eso no se ha compuesto nunca. ¿No? Nunca. Por eso digo, cada que termina un alcalde, el periodo del alcalde presenta el plan de ordenamiento territorial. Y toditos son censurados, viene el siguiente, ese no significa, parten de cero y cuando terminan presentan. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Cuando el plan de ordenamiento territorial, un alcalde, si quiere tener presencia como alcalde, debe tenerlo dentro de los 6 primeros meses. Claro. Debe tener este es mi plan de ordenamiento territorial y este es mi plan de acción para la ciudad. Este rato no sabemos en dónde uno puede ir a construir una casa,
en donde uno puede ir a construir donde les da la gana, más bien dicho. Exactamente, por eso construyen donde les da la gana. Claro. Uno no sabe dónde es un territorio destinado para empresas, para poder poner una empresa. Y este rato tenemos... Estamos en problema en Ongarcucho. Este rato estamos con grandes problemas, que en medio de las grandes ciudadelas de centros urbanísticos hay fábricas que están metidas allí. No puede ser, la gente tiene reacción de Yo vivo en la zona de Machángara y hay una empresa grande que es contaminante y ruidosa. En Ongarcucho nos están queriendo poner una empresa también al frente. Entonces, por eso no hay, porque no hay un ordenamiento territorial, pues. Es decir, aquí no, esta es zona urbanística. ¿Qué tan aquí difícil es, sí. digo, Lauro? Yo creo que ya, pues no. Alguna vez, eso es lo que medio descabezadamente, digo yo, Paul Carrasco dijo, hagamos un centro tecnológico para empresas allá en Girón, dijo, ¿no? Porque de pronto ya los territorios de la misma ciudad ya no dan. Fíjese una cosa que está ocurriendo actualmente, es que los límites geográficos, geopolíticos de las parroquias, por ejemplo, ya están entrecruzadas entre ellos. Ya la parte de la ciudad de Cuenca no se sabe hasta dónde llega. No, pues ya estamos unidos casi a sogues. Estamos unidos con todo. Entonces tenemos que empezar a tener un nuevo proyecto de ordenamiento, inclusive interparroquial. Claro. Las parroquias tienen que estar diseñadas de otra manera en lo administrativo. La administración de la alcaldía también tiene que tener otro tipo de, un giro muy diferente. Ya no podemos seguir, por ejemplo, la ruralidad. Dicen, ¿dónde termina la ruralidad? Es una raya imaginaria, porque ni siquiera hay una determinación. Yo le decía incluso al presidente de Liga de Ricaurte, si es una zona ya residencial. Y no cobra, no cobra usted, si usted tiene la Constitución, le da. No, es que no me da el presupuesto participativo. Ya olvídese del presupuesto, usted puede aplicar, ¿no? Si es una zona residencial con una gran cantidad de viviendas, terreno caro, y les dan a precio, no les cobran nada casi. Esa es justamente las aberraciones que existen. Si el límite de una ciudad llega hasta esta raya, de aquí para acá paga un predio y aquí para acá paga otro predio, el vecino del frente, viéndose al frente las caras con edificios del mismo tamaño, y el uno paga casi nada y el otro paga una barbaridad. Claro. Entonces, no puede una ciudad funcionar de esa manera. Qué pena, ¿no? Yo por eso creo que ojalá... Hay falta yo le he dicho a Pedro Palacios que haga una convocatoria, invite a los exalcaldes, exconcejales, a gente que sabe, claro, que puede hacerse un poco, conciliar un poco posiciones, ¿no? Un buen taller, qué sé yo. Y a mí me parece que a veces me parece que hay un poco de soberbia también de determinados actores políticos, ¿no? De decir, si yo convoco a eso, estoy demostrando de que yo soy débil. Cuando lo que está demostrando, en mi opinión, es sabiduría. Claro, claro. Y la sabiduría solo se mejora, digamos, si vale un término, es aprendiendo de otros actores que ya han pasado por eso, para yo no tener que pasar los mismos problemas. Así es. Entonces, aquí en Cuenca hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque no se ha hecho lo que se debe hacer. Perfecto. Todos los alcaldes siempre han barrido, como saben decir, un poquito para allá, botando el problema un poquito allá, pero nadie ha recogido la basura. Así es, Lauro. Gracias por su presencia. Muchas gracias por la oportunidad, muy contento de haber compartido. Y vendrá cuando quiera, ya vamos a seguir conversando porque con ustedes... Claro, hay mucho de qué conversar. Perfecto, gracias al doctor Un gusto Lauro enorme, López, un abrazo a todos. Nos ha acompañado en esta mañana, con esto también cerramos el espacio, que tengan una buena jornada. Ya mismo Segundo Cabrera con temas importantes para enfocar en esta mañana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.